y la idea es que ustedes puedan estar enterados en todo momento de los cambios que el SAT ha publicado. Les agradecemos que nos acompañen en este espacio y pues lo que tratamos es de brindarles toda la información necesaria para que ustedes puedan prepararse de cara a esta nueva versión. En el chat se ha puesto o se va a colocar en unos minutos ya una URL donde podrán ahí ingresar y dejar sus preguntas. También lo pueden hacer directamente en el chat, pero les sugerimos que lo hagan a través del enlace que se está colocando en estos momentos en el chat, a fin de que nosotros podamos quedarnos con esa información. Eh, Como en otras ocasiones, en otros webinars, estaremos resolviendo esas dudas y las estaremos publicando en la página para que ustedes puedan conocer más acerca de la versión 3.1 y aclarar las dudas que hayan tenido. Les recuerdo que en la página, en www.edifac.com.mx, en el blog, en la sección del blog, ya está publicado todos estos cambios. Esta sesión es para esclarecer aún más toda esa información, pero si se dirigen al blog pueden estar obteniendo toda la información de manera mucho más precisa. Para los que tengan dudas, la presentación también se estará compartiendo al final de la misma para que ustedes puedan revisarla con más calma y también pueden seguirnos a través de redes sociales, ya sea LinkedIn, en Twitter, para que puedan conocer más acerca de todo lo que se viene en materia de facturación electrónica. Pues bien, ya sin más por agradecer, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué es lo que nos vamos a quedar en esta sesión? Bueno, primero vamos a hablar de manera general qué es el complemento de carta aporte, cuál es la situación actual, vamos a entender un poco cuál es la información que integra este complemento, los tipos de comprobante en los que se puede utilizar este complemento y lo que más nos interesa a todo el mundo, ¿no? ¿Qué cambios trajo la versión 3.1? Esto es lo que estaremos abarcando en esta presentación. Bien, el complemento de carta aporte es un CFDI por las operaciones de transporte o por los servicios de transporte de bienes o mercancías que se realizan dentro del territorio nacional. Esa información se plasma en un documento, en un complemento, como su nombre lo indica, dentro del CFDI. Ahí se integra toda la información relacionada con el tema del transporte. Aunque bien dice el territorio nacional, porque es lo que está regulado, hay ciertos criterios en los que lo que implica la entrada o salida de mercancía del territorio nacional también se utiliza. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esos casos. Bien, el tema de el objetivo pues es relacionar todos los bienes o mercancías que se van a transportar, por qué ubicaciones, ya sea orígenes, eh, ubicaciones intermedias y los destinos, así también como todo lo referente al tipo de transporte y a los medios por el cual se va a transportar, ya sea carretera, vías férreas eh, o incluso por marítima o fluvial. Eh, Hay que tener muy en presente lo que acabamos de mencionar acerca de las entradas y salidas del territorio y también acerca del transporte a través de vía marítima o fluvial, porque es donde principalmente están los cambios para esta versión 3.1. Bien, ¿cuál es la situación actual? Recordemos que el año pasado se publicó la versión 3.1 en el mes de septiembre, la cual entró en vigencia el 25 de noviembre y bueno, se hizo como entrada ya en obligatoriedad a partir del 1 de enero. Aquí hay un hecho interesante porque esta versión tiene menos de un año con nosotros, la versión 3.0. Desde su entrada en obligatoriedad, que fue en enero, pues prácticamente han transcurrido 6 meses. Ahora, aquí es lo más interesante. Ya viene la versión 3.1 que fue publicada el 17 de junio y está marcada como fecha de entrada de vigencia el 17 de julio. Un hecho interesante es que hasta el momento no hay publicada ninguna tema de convivencia ni prórroga.
Esperaríamos si el SAT hace alguna publicación, por lo cual les digo que deben estar inscritos a las redes sociales de DIFAC, donde estaremos informando en su momento, en tiempo, si hay algún tema de convivencia, pero hasta el momento no hay marcada nada de alguna convivencia, por lo que estaríamos dando por entendido que a partir del 17 de julio únicamente la versión 3.1 quedará como válida. Entonces, pues prácticamente tenemos menos de 15 días para poder concluir con todos los cambios relacionados a la versión 3.1. Incluso si se van al micrositio del SAT, pueden corroborar esta misma información porque ahí mismo dicen ellos que el 17 entra en vigencia la nueva versión y pues la anterior ya no estaría vigente. Bien, ¿qué información estamos integrando actualmente a la versión 3.1? Bueno, a la versión 3.1 del complemento de carta aporte. Esto no ha cambiado con respecto a la versión 3.0. Vamos a seguir incluyendo el tema de bienes y mercancías, las ubicaciones, los medios de transporte y la figura de transporte. Aquí los datos más relevantes están marcados para el tema de la figura de transporte, lo que tiene que ver con el transporte marítimo, exclusivamente, y para el tema de las ubicaciones, lo que tiene que ver con entrada o salida de mercancía dentro del país. Entonces, esos son de los principales cambios en los que tenemos que tener muy presente en la versión 3.1. Repito nuevamente, entradas y salidas de mercancía del territorio nacional y también en la parte del transporte marítimo. Ojo, que sea el cambio principal en el transporte marítimo no significa que no tenga un impacto en otro tipo de transporte, principalmente en el autotransporte. Y ahorita vamos a ver cómo es que ese cambio que está directamente relacionado al transporte marítimo, de qué manera impacta también al transporte terrestre. Bien, ¿a qué tipo de documentos se puede incorporar el complemento de carta aporte? Esto no ha cambiado, se mantiene igual que en la versión 3.1, que es documentos de ingreso si te dedicas al transporte de bienes o mercancías, o a documentos de traslado si eres propietario o poseedor de las mercancías. El tema de traslado hay una variación únicamente que es para aquellos transportistas que recopilan o recaban todos los bienes, los concentran en algún lugar y después de ahí los distribuyen hacia las diferentes regiones. Ahí, en esos puntos intermedios, todo se hace a través de documentos de traslado, aunque no son propietarios de la mercancía como tal, pero bueno, ya está en su poder. Por eso es que el SAT hace la aclaración que es los documentos de traslado es para propietarios, poseedores o tenedores de los bienes. Entonces es la única variación que existe para el tema de traslados, donde también los transportistas o servicios de paquetería, por ejemplo, eh, pueden utilizar ese tipo de documentos de traslados. Mientras que el documento de ingresos sí es exclusivamente para aquellos que se dediquen al transporte de bienes o servicios. Bien, ¿qué cambios integran a la versión 3.1? Para poder darles una mejor, clarificarles mejor cuáles son los cambios a la versión 3.1, hemos clasificado los cambios en 4 rubros. El estándar técnico, o lo que es propiamente el XML, las validaciones de datos, que es lo que aplicamos nosotros como proveedores a los documentos. Vamos a hablar también del tema de catálogos, cuáles son los catálogos que se han afectado, y la representación impresa. Recordando que en tema de que carta aporte es la única de los FDIs donde sí está regulado qué información debería estar presente en tema del PDF. Bien, el estándar técnico. ¿Cuáles son los cambios que tenemos en el estándar técnico? ¿Cuáles son los cambios a nivel XML? Bueno, el primer cambio y el más importante pues es el cambio de versión. Ya no tenemos la versión 3.0, sino ahora será la versión 3.1. ¿Qué implica cambiar un número de 3.0 a 3.1? Bueno, la implicación es bastante. La verdad es que se tienen que hacer cambios a niveles de esquemas de validación, se tienen que hacer cambios también en los documentos técnicos que nos permiten generar el sellado de los documentos y también el tema de las validaciones de datos. Entonces, el hecho de cambiar un numerito realmente no significa o no puede no representar mucho, pero lo vinculado con ello, sí, sí, es un reto, sobre todo para las partes técnicas, ¿no? Donde deben de cambiar
todos los esquemas, deben de cambiar los documentos técnicos y aplicar las nuevas validaciones. Bien, además de la versión, que es muy obvio el cambio de versión, por eso estamos aquí, el siguiente impacto está en el régimen aduanero. El régimen aduanero es un elemento que ya existía en la versión 3.0, pero estaba como un elemento, como un atributo dentro del nodo principal del complemento de carta aporte. En este caso, se elimina este atributo del régimen aduanero y se incorpora un nuevo nodo, un nuevo elemento que se llama regímenes aduaneros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si me dices, oye, si ya existía, ¿por qué ahora cambia? Bien, porque en la versión 3.0 se permitía agregar un régimen aduanero por complemento, mientras que en la versión 3.1 vas a poder vincular hasta 10 regímenes aduaneros dentro del mismo complemento. ¿Y esto de qué forma impacta? El régimen aduanero va a tener un impacto en los complementos que están marcados como entrada o salida de mercancía. Hay validaciones adicionales que se van a tener que aplicar. Vamos a verlas en la siguiente lámina donde hablamos acerca de las validaciones, pero sí hay validaciones que tendremos que tener muy presentes con la incorporación de ese tema del régimen aduanero. Esto impacta directamente a cualquier tipo de transporte, desde que haya una entrada o una salida de mercancía del territorio nacional. Entonces, sí es muy importante que presten atención un poquito más adelante acerca de este tema particular que es el régimen aduanero. Entonces, les mencionaba, en la versión 3.0 se podía incorporar únicamente un régimen aduanero por complemento y ahora con la nueva estructura de datos podremos estar incorporando hasta 10 regímenes aduaneros por complemento, por documento. El tema de la fracción arancelaria, ahí también ya desde la versión 3.0 era un tema para muchas empresas y se ha cambiado el uso de este elemento, de este atributo. Ahora ya no será requerido, ahora será de manera opcional y se elimina la validación que existía relacionada con la fracción arancelaria. Entonces ya no tendremos más esa validación de fracción arancelaria y su uso ya no será requerido. Será completamente opcional y ustedes deciden utilizarlo o no utilizarlo. En la parte de los remolques, aquí es un tema muy importante. Este tema de los remolques está 100% vinculado a los servicios de transporte por vía marítima y particularmente para el tema de los ferries. No aplica ningún otro sistema de transporte vía marítima, únicamente al tema de ferry. Y vamos a ver que para el tema de ferry ahora se ha incorporado un nuevo elemento que se llama remolques CCP. ¿A qué hace referencia esto? Dentro de la carta aporte que emitan los transportes vía ferry, van a incorporar los elementos de las placas y el tipo de remolque que están transportando. ¿Cómo harán esto? Bueno, van a existir mecanismos donde tomando la carta aporte que lleva el transportista, podrán hacer una extracción de datos de esa carta aporte y tomar desde la misma carta aporte que el transportista, vamos a llamar el de vía terrestre, había emitido, extraer la información de cuál es el tipo de remolque que está transportando y obtener las placas de esos remolques para incorporarlo a los transportes vía ferry. Aquí nada más es importante recalcar que siempre que se transporten vehículos de carga por vía ferry, las empresas tienen que emitir un complemento de carta aporte y hacer el desglose de todos esos, del trayecto que se está realizando a través de este medio, a través de vía ferry. Entonces, esto también te va a permitir o va a permitir a los transportistas de ferry validar que el transportista lleva una carta aporte válida, que es una carta aporte vigente ante el SAT, y extraer la información, repito, del tipo de remolque y de las placas que se están remolcando, pues para poder verificar si coincide o no ahora sí que físicamente con lo que está transportando. De manera inicial, la consulta hacia el SAT para validar toda esta información no va a ser obligatoria, va a ser de uso opcional.
sí va a existir, pero no va a ser requerido. Pero ahí tenemos que tener nada más o poner mucha atención a cómo se mueve este complemento en los siguientes cambios en la miscelánea fiscal para ver si el SAT lo hace o no obligatorio. En caso de que lo hiciera obligatorio, pues las validaciones de manera visual pues se incrementarían, ¿no? Porque ahora el transportista vía ferry tendría que corroborar las placas y el tipo de remolque que coincida con lo que están subiendo a al ferry como tal. Bien, temas de validaciones adicionales. Aquí he marcado aquellas que considero que considero más importantes, no porque sean las únicas, ¿no? Aquí podemos ver cuáles son todas las validaciones que se han impactado. Sin embargo, las que están marcadas en color amarillo tienen una relevancia importante porque es un cambio en la validación, mientras que aquellas que no tienen la marca nada más hicieron cambios en la redacción, pero son validaciones que ya existían, únicamente se ajustaron porque los mensajes no eran muy claros en cuanto a cuál era el error que se estaba obteniendo. Se ajustaron y ahora ya tenemos con mayor precisión cuál es el error. Las que están marcadas en amarillo sí son validaciones completamente nuevas, o bueno, que son validaciones que se ajustaron, que tuvieron un impacto y que a continuación vamos a ver cuáles son. En el caso de la validación del CP115, hace referencia a la versión, en la cual ahora, pues, como les repito, pues ya ahora se validará que sea la versión 3.1, ya no se permitirá la versión 3.0. No sabemos si el SAT todavía vaya a publicar algún tema de prórroga o convivencia, pero bueno, esta es una de las validaciones que tenemos. La CP115 hace referencia a que tiene que ser un complemento con la versión 3.1. La CP116, esta validación está relacionada con el tema de regímenes aduaneros, lo que habíamos visto en la presentación anterior. Cuando un documento esté marcado como entrada, perdón, como transporte internacional, en este caso, indicar el régimen aduanero será obligatorio. En los casos donde no esté marcada como transporte internacional, si se llega a indicar el tema del régimen aduanero, será marcado como inválido. Entonces, el régimen aduanero solo se puede utilizar con el transporte internacional y no se puede utilizar con el transporte que no es internacional. Aquí hago la aclaración porque muchas veces dije, bueno, como eh, no me dicen que no lo indique, pues ya lo pongo porque ya tengo la información. Pero bueno, en este caso, si no es transporte internacional y ponen la información, también el documento será marcado como inválido y es el código CP116. Ahora, cuando indiquen el régimen aduanero está directamente relacionado a si se trata de una entrada o una salida de mercancía. Hay regímenes aduaneros que solo pueden existir para entrada de mercancía, otros pueden existir solamente para salida de mercancía y en algunos casos aplica tanto para entrada como salida de mercancía. Entonces, hay un atributo en la carta aporte que nos indica si se trata de una exportación o una importación, o una entrada y una salida de mercancía, y el régimen aduanero debe de coincidir. Si indica un régimen aduanero de entrada, el complemento debe tratarse de un complemento de carta aporte de entrada de mercancía, y si indico que es un régimen que corresponde a la salida de mercancía, pues también tiene que ser que el complemento se trate de una salida de mercancía del territorio. Aquí hay un dato interesante. He marcado una validación especial que están en los puntos 2 y punto 3, que es la CP169. ¿Por qué? Porque la CP169 está relacionada directamente con las validaciones CP116, CP117 y CP118. Solo que el SAT, para no mover la validación o los números de validación que ya existen, lo que hizo fue que al sustituir la validación de fracción arancelaria, que era la CP169, incorporó ahí una última validación que está relacionada con el régimen aduanero. Entonces se mantiene la validación, pero en el caso de la salida de mercancía, ahora está relacionado como el CP169. Entonces, digamos que las nuevas validaciones relacionadas con el régimen aduanero
Son CP116, CP117, CP118 y CP169. Por aquí se me pasó marcar una, pero voy a hacer mención que es la CP187 y esto tiene que ver directamente con lo que había mencionado, que es el tema del transporte vía ferry. Cuando se trate de transporte vía ferry, nosotros vamos a poder incorporar los datos de los remolques. Como les mencioné, ahorita su uso no es obligatorio. Pueden o no declarar la información, pero ya existen servicios que el SAT ha puesto a disposición para que puedan leerse la información de los remolques que se están subiendo al ferry y también para extraer la información de los remolques que se están subiendo al ferry. Creemos que esto es por el tema de factor tiempo. En 30 días iba a ser un poco complicado que las empresas lograran incorporar toda esta información. Entonces, por el momento el SAT lo ha hecho de manera opcional, pero sí les diría que deben de seguir muy de cerca esta validación, la CP187, porque, bueno, con el cambio o con el paso del tiempo o el cambio de publicaciones de resoluciones de modificaciones a la RMF, el SAT puede cambiar esa situación y volver la validación de los remolques que se suben vía ferry de manera obligatoria. Así que vamos a prestar mucha atención a los siguientes cambios que publique el SAT relacionado a la versión 3.1 de Carta Aporte. Bien, en tema de catálogos, ¿qué ha cambiado? Se cambiaron 3 catálogos de manera general. Es el número de autorización naviero. Se han incorporado 7 nuevas claves. Esas nuevas claves ya están disponibles en este momento para la versión 3.0, pero bueno, ahorita con el cambio a 3.1 también se van a considerar. La clave de producto o servicios se ha cambiado únicamente ahí un valor que tiene que ver con la clave que tenemos ahí en pantalla, la cual ahora se ha marcado como que puede o no ser material peligroso. Ese es el único cambio que hizo el SAT en este tema de clave de producto o servicio. Y para temas de la clave de material peligroso, se han incorporado 64 nuevas claves a este catálogo. Se modificaron la descripción de algunas de ellas. Ahí no nos impacta, únicamente es un cambio en la descripción. Y se han eliminado 3 claves. Se las estoy dejando acá para que ustedes puedan verificarlo, validar si ustedes hacen uso de esas claves. Las nuevas claves también se las vamos a compartir en material adicional porque, bueno, no vamos a hacer ahorita el desglose de estas nuevas claves, pero sí se los vamos a compartir para que ustedes puedan identificar de mejor manera cuáles son los cambios a los catálogos. Bien, en este caso son 3 catálogos que se han impactado. El impacto no es demasiado, pero bueno, tienen que considerarlo. Y finalmente a la representación impresa. ¿Qué cambios se han realizado a la representación impresa, al PDF? Bueno, se ha agregado la información que corresponde a regímenes aduaneros. Se tiene que hacer el desglose de hasta los 10 regímenes que se pueden incluir dentro de un complemento. Eso se debe de incluir dentro del PDF. La otra modificación es que el tema de los remolques, repito, esto es para transporte vía marítima y exclusivamente para el tipo vía ferry, donde tendremos que incorporar la información de los remolques que se están transportando a través de este medio y en el PDF también debe de aparecer el desglose de los remolques y el número de placas y el tipo de remolque que se está transportando. Y esto se debe incluir al PDF. Y finalmente hay un cambio relacionado directamente con el tema de la validación del QR. En la versión 3.0, en el estándar técnico, hay un error en cuanto a la forma de estructurar la URL. Si ustedes están trabajando con sistemas de DeFi, este error al inicio de la versión 3.0 se detectó, se eh, preguntó al SAT qué iba a pasar y nos dio respuesta. Entonces, todos los sistemas con Edifac MX ya cuentan con esa corrección. Y esto incluso se notificó a través de un comunicado que ya se iba a contar con la versión actualizada del código QR. Sin embargo, no estaba puesto en el estándar técnico.
y lo que hizo el SAT ahorita es que ya lo incorporó al estándar técnico y si algún proveedor todavía no había hecho esta pregunta al SAT o no había incorporado este cambio, pues ahora ya lo podrá hacer y podrá tener de manera correcta el código QR. ¿Cuál era la diferencia? Que si leías el código QR te llevaba a la página del SAT, pero tenías que capturar manualmente los datos. Ya con la actualización, una vez que tú lees el QR, toda la información ya te aparece capturada, únicamente completas el CAPTCHA que te aparece en la página del SAT y te desglosa toda la información del transporte o de la carta aporte que tú estás utilizando. Entonces, ese es el principal cambio o los cambios al PDF. Y pues con eso estaríamos cubriendo todos los cambios relacionados a la versión 3.1 de carta aporte. Aquí muchos han acercado a decir, oye, entonces si yo no tengo regímenes aduaneros o no hago entrada, salida de mercancía y no uso transporte vía ferry, no tengo ningún impacto. La respuesta corta es sí tienes impacto. Repito, el cambio de versión implica cambio de cadenas, cambio de esquema, cambio en la forma de generación del sello. Entonces sí tienes un impacto. El documento, el XML, aunque parece ser el mismo, técnicamente se tienen que incorporar nuevas cadenas, entonces eso ya hace un impacto al XML. Por más que digas, oye, no uso nada de eso, bueno, sabemos que tenemos que hacer una migración de la versión 3.0 a la versión 3.1. Otra cosa que nos habían mencionado también es, oye, si yo no uso nada de lo que se va a incorporar, ¿no necesito migrar? La respuesta es sí, sí debes migrar, porque esta nueva versión estará vigente a partir del 17 de julio y la versión anterior, hasta lo que tenemos hoy como publicación, dejará de estar vigente. Otra pregunta que nos han estado realizando es cuándo van a estar los ambientes de prueba disponibles o cuándo van a poder acercarse con nosotros para tener ya una actualización a la solución. Bueno, déjenme decirles que también ese es un punto importante dentro de la charla. Aquellos que están trabajando con Edifact MX, para los que tienen consumo de web services o los que implementan sus propias soluciones, déjenme decirles que ya la versión de 3.1 en ambientes de pruebas ha sido publicada. A partir de este momento, pues ya pueden hacer uso de ella. Justo previo a la presentación se hicieron algunas últimas revisiones para ya hacer público esta nueva versión que ya está en ambiente de pruebas. Y para los que tienen soluciones a la medida con Edifact MX, pueden acercarse ya con su ejecutivo técnico, con su ejecutivo de cuentas, para que les brinde toda la información relacionada con esta nueva actualización. Ya los 2 días previos, que fue lunes y martes, se estuvieron contactando y se estuvieron compartiendo información directamente, pero si aún no la reciben, se pueden acercar con nosotros, repito, mediante su ejecutivo de cuentas o su ejecutivo técnico, y él les brindará toda la información relacionada con el cambio de versión. Pues bien, lo único que me resta es saber si hay dudas para que podamos irlas resolviendo en este momento o, bueno, a través del chat podamos irlas despejando. Déjeme mover un poco para acá para que pueda ver. Ok, ok, perfecto. Gracias por la pregunta que nos hace Alejandro. Nos dice que si al poner el mismo RFC como punto de origen y destino queda justificado el traspaso cuando se trata de estaciones propias. La respuesta es, bueno, tienes que emitir un documento de tipo traslado en primer lugar, donde el emisor y el receptor sea también el mismo RFC. Y con esto sí realmente se está justificando que se trata de estaciones propias, entonces, o puntos intermedios propios. Tienes que indicar un documento de tipo traslado, el RFC del emisor y el receptor debe ser el mismo. Ok, nos preguntan del deadline para esta nueva versión. Sí, el deadline es 17 de julio. No hay publicado algún tema de prórroga o convivencia, por lo que estaríamos dando por entendido que el 17 de julio
deja de estar vigente la versión 3.0 y se vuelve vigente únicamente la versión 3.1. Hay que estar atento a los comunicados para saber si habrá algún tema de prórroga. En caso de que no exista o convivencia, en caso de que no exista, pues el 17 de julio es ya la fecha marcada como entrada en obligatoriedad de esta nueva versión. Ok, lo mismo para lo que nos pregunta Ángel. Hoy por hoy no hay publicada ningún tema de convivencia, por lo tanto, hasta el 16 de julio, perdón, se podrá seguir utilizando la versión 3.0 y a partir del 17 de julio únicamente la versión 3.1. Nos indican por acá que en el nodo figuras un cambio antes era en figura era operador. Ok, no entiendo muy bien esta pregunta que nos hacen acerca de el tipo de figura, pero si nos las puedes dejar en el sitio donde con mucho gusto la revisamos o si nos dejas un poco más de detalle, con mucho gusto la revisamos. Nos dice si nuestro ambiente de pruebas de calidad ya son correctas, podemos iniciar operaciones con la versión 3.1 antes del 17 de julio. La respuesta es no. Esta nueva versión entra en vigencia el 17 de julio. Entonces, a partir de esa fecha, podremos certificar documentos con la versión 3.1. No, no se puede hacer un cambio anticipado. Dice, en caso de tener de entregas a empresas, eh, IMEX y exportaciones definitivas, ¿cambiaría el régimen aduanero? Bueno, ahí el tema del régimen aduanero tendrás que verificar cuál es el tipo de exportación. Dentro del catálogo existen las descripciones de manera precisa cuáles se tratan. Y en el tema de las salidas, tendrás que validar todos aquellos claves que te aplican como salida. Y si hay una clave en particular cuando se trata de exportaciones definitivas, entonces puedes utilizar ella. Pero esa clave, lo correcto es que valides todas las que existen y veas cuál es la que te aplicaría en este caso. Ok, nos preguntan si en la representación impresa es necesario incluir la descripción de las mercancías. No es necesario, el SAT lo da incluso en la representación, dice que se debe omitir esa información o se puede omitir esa información, pero si un contribuyente quiere desglosar esa mercancía, pues ya está ahora sí que a su disposición. El SAT dice que no es necesario. Si lo quieren incluir, no hay ningún problema, pero no es necesario que lo hagan. Ok, si vamos a compartir la información, con mucho gusto les hacemos llegar el material que se va a compartir. Esto lo haría el área de mercadotecnia, estará haciéndoles llegar toda la información. Nos preguntan aquí en el blog de DIFAC se mencionan estos cambios. Ok, cuando se trata de cambios en la descripción de los campos, no hay un cambio de fondo en cuanto al uso de los campos ni a la información que se plasma ahí. Es únicamente precisiones que hace el SAT acerca de ciertas redacciones en el elemento, pero no hay un cambio de fondo. Por eso es que en esta presentación no lo estamos cubriendo, porque esos son campos que ya teníamos presentes en la versión 3.0. Únicamente el SAT agregó algunas precisiones, o más bien mejoró la redacción del campo, pero no hay un cambio directo en el campo en sí. No sé si esto responde a tu pregunta, pero en el material que vamos a compartir, ahí vamos a hablar ya a más detalle ese tema de las redacciones. Pero repito, no hay un cambio de fondo, únicamente fue una redacción en cuanto a la descripción de ese elemento, pero no nada que impacte lo que ya conocíamos. Para el autotransporte no hay actualización aparente. Sí hay, si estás usando la entrada o salida de mercancía al territorio. Dos, tema si el autotransporte se sube en algún momento o cubre algún momento del transporte a través de un ferry. Recordar que el ferry ya va a poder validar la información
del remolque y las placas del remolque y validar la existencia de esa información en el SAT. Entonces, de cierta manera, sí te impacta porque el transportista vía ferry va a poder validar esa información. Si no coincide, incluso puede ser por error, pues él puede determinar si realiza o no ese transporte. Dice en el QR solo quitar el carácter ampersand. Sí, la respuesta corta es sí, es únicamente quitar ese carácter, pero puedes validar la estructura general en el estándar para que veas cómo queda. Sí, se compartirá el material de esta sesión. Gracias por la pregunta. Eh, no, en este caso, aquí nos pregunta alguien que acaba de mandar a validar y le retornó un error. eh, Puedes acercarte al área de soporte para que te pueda ayudar a verificar la incorporación de los cambios a ambiente de prueba es general, entonces puedes emitir cualquier documento 3.1 ya en el ambiente de pruebas. Ok, aquí nos publican nuevamente el enlace para que puedan plasmar su pregunta. Nos pregunta aquí si para el transporte los choferes de nuestro vehículo deben traer la carta aporte impresa o digital. Ambas opciones pues son completamente válidas, pero aquí depende un poco más de la autoridad que te revise. Nos ha tocado casos que incluso nos han dicho, ¿sabes qué? La autoridad me está solicitando el desglose de mercancías, aun cuando para el SAT no es válido. Pero bueno, ahí sí también ya entra un tema de, oye, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿Lo desgloso? ¿No lo desgloso? Prefiero desglosarlo porque no quiero que me estén deteniendo. Entonces ahí va un poco más dirigido hacia la autoridad que hace la revisión. No hay algo marcado en el SAT que diga que la tienes que traer digital o impresa y está un poco más a criterio. Eso es complicado poder decirlo porque está un poco más a criterio de la autoridad que te revise. Eh, para mí ambas opciones serían válidas leyendo el QR y si te desglosa al sitio del SAT de manera correcta, podrás validar toda la información de la carta aporte. Entonces se entendería que es el mismo, ambas opciones son válidas. Pero bueno, repito, eso queda un poco más a criterio de la autoridad que te haga la revisión. Dice, ¿el SAT toma en cuenta la carta aporte para los controles volumétricos o solo es para justificar el traslado de mercancías? Tratando de controles volumétricos, ahí el SAT toma en cuenta el tema del traslado principalmente. Hay otra figura que se llama justamente el tema de los controles volumétricos, donde pues se mide el tema de las entradas y salidas. En una revisión, por ejemplo, de una carta aporte, sería muy complicado para una autoridad medir si la cantidad de litros o no eh, corresponde a lo que indica la carta aporte. Entonces, ahí únicamente lo que se justifica es el traslado de las mercancías. El tema de los controles volumétricos en esa parte al menos queda fuera. Y el SAT tiene otros controles para hacer esas verificaciones a través de distintos puntos de revisión que hace durante todo el proceso. Y si hay alguna duda respecto a la cantidad de mercancía plasmada en la carta aporte, se debe poner el porcentaje con la cantidad que sale la unidad o la cantidad nueva que se le introduce a la unidad. Supongo yo que sigues hablando acerca del tema de los controles volumétricos. Si tú sales con cierta cantidad, incluso eso está marcado para cualquier otro tipo de mercancía, si tú sales con una cantidad, llegas a un punto intermedio, descargas ahí, en ese caso, gasolina, lo que estés transportando, y luego te mueves a otro lugar, tú deberías de llevar ese récord dentro de la carta aporte. Debiste haber dicho, salgo con 10,000 litros, me muevo, entrego 2,000 litros en tal unidad, me muevo y entrego otra cantidad de litros en otra unidad. Sí deberías de tener el desglose. Repito, tratándose realmente de transporte de combustibles, por ejemplo, de gas, es muy complicado que una autoridad te pueda validar que lo que llevas dentro de la unidad corresponda con exactitud a la cantidad que dice la carta aporte. Pero en teoría tú debes de hacer el desglose de la mercancía y de los puntos intermedios, indicando si estás recogiendo
mercancía o dejando mercancía. Entonces, también desconozco qué tipo de combustibles puedes realizar descargas parciales. Entiendo que únicamente con el gas puedes hacer eso, con el transporte de combustibles no. Pero bueno, esto ya es un poco más complicado poder hacer esas mediciones. Perfecto, al parecer no hay más dudas, no hay más preguntas. Igual, si tienen, aquí nos hacen una última pregunta. Si la carga es propia y sale de una de mi bodega para en uno de nuestros vehículos, ¿es necesario generar la carta aporte? Aquí depende también del tipo de unidad. Recordar que no todos los tipos de unidades es necesario contar con la carta aporte. Si es un vehículo que requiere el uso de carta aporte, sí tienes que emitirla, incluso si es mercancía propia y si sale de una bodega hacia una unidad eh, que te corresponde también a ti como empresa. Sí debe de emitir la carta aporte. También depende del tramo de territorio federal que vas a cruzar. Recordar que la carta aporte en el tema terrestre es únicamente aplicable para carreteras federales y incluso hay un límite, me parece que son 31 kilómetros. Voy a confirmar esa información y lo vamos a dejar en la respuesta, pero tratándose de 31 kilómetros, si no se excede esa cantidad de kilómetros, no es necesario que emitas la carta aporte. Entonces, para tu pregunta, hay diferentes validaciones que se tienen que aplicar, revisar si vas a transportar en carretera federal, cuál es la cantidad de kilómetros eh, que vas a recorrer y el tipo de unidad que que vas a utilizar. Teniendo esos tres datos, ya tú podrás determinar, más bien, ya que esos tres datos te indicarán si es necesario o no que emitas una carta aporte. Pero, digo, también aquí es importante aclarar, si sí vas a transitar por carretera federal, es mayor a 31 kilómetros y utilizas una unidad que aplique para la emisión de carta aporte, sí tienes que emitir la carta aporte, aun cuando se trate de mercancía propia y la muevas entre bodegas que también son propias o arrendadas, pero que están bajo tu poder, digamos. Excelente. Bueno, les agradecemos a todos. Estaríamos dando por cerrado esta sesión. Les recordamos que esta información será compartida con ustedes, todo el material, incluso algún material extra que está relacionado con catálogos, como les mencioné. Si tienen más preguntas, nos los pueden dejar a través del formulario que ya nos está compartiendo por acá vía chat. Y vamos a tratar de hacer o responder todas las preguntas con precisión para poderlas compartir junto con el material de esta presentación. Les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente a otro webinar que lo trae a ustedes a través de DIFAC MX. Entonces, les recuerdo seguirnos en redes sociales porque ahí se está plasmando de manera constante información y también ahí se están publicando nuevos webinars como este que se están realizando en la empresa. Entonces, recordar, aunque hablamos en algunas ocasiones de los productos, la información está dirigida de manera general. No necesitan ser clientes de DIFAC para que puedan acceder a ella. Ya sea a través de la página del blog o de esos webinars, pueden inscribirse. Son totalmente gratuitos. Pueden invitar incluso a algunos amigos que se unan, que estén interesados en estos temas y no tiene ningún costo para ustedes. Lo importante es que estemos informados acerca de los nuevos cambios que el SAT está publicando de manera constante, que puedan validar cuál es el impacto que tiene hacia ustedes, hacia sus empresas y cómo pueden atacar esos nuevos cambios. Entonces, eh, les agradecemos por el tiempo, las preguntas que no hayamos alcanzado a contestar durante esta sesión. Lo haremos fuera de ella y les compartiremos esas preguntas a través del material que estaremos enviándole. Les agradecemos a todos por su tiempo y nos vemos en la próxima. Gracias.